está? Es un gusto estar acá de nuevo con ustedes en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, el programa que el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en conjunto con Canal 44, trae para ustedes para discutir diversas temáticas desde un enfoque social. El día de hoy tenemos una temática muy interesante: rebeldes con causa o peligrosos criminales. Bueno, las condiciones de desigualdad, miseria, opresión, injusticia y abuso por parte de gobiernos locales, gobernadores, caciques y jefes políticos han sido una realidad que desde hace muchos años han intentado combatir en México diferentes grupos. Esto es un poco de lo que queremos hablar el día de hoy, recordar múltiples experiencias que ha habido en nuestra historia, tanto en torno al despojo y la desposesión de territorios o identidades, como de reclamos por formas más democráticas de gobierno. Y para ello precisamente nos acompaña en el día de hoy el doctor Jaime Tamayo Rodríguez. Él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales en nuestro centro universitario. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, qué gusto. Almendra. Un gusto estar con ustedes. Y también nos acompaña la doctora Leticia Carrasco Gutiérrez, investigadora del mismo departamento, del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Buenas noches, Almendra. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues ellos son expertos en estudiar estos diversos movimientos, este fenómeno de resistencia. Y bueno, recientemente la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y de Tuxpan de Bolaños emprendieron el pasado 25 de abril la caravana de la dignidad y conciencia birrárica desde la sierra entre los estados de Nayarit y de Jalisco, con dirección hacia la capital para reclamar al presidente de la República que se hiciera efectiva la restitución inmediata de más de 11,000 hectáreas de territorios que han ganado ya en los tribunales agrarios desde hace al menos 6 años y que continúan invadidos por la oligarquía local, terrateniente y ganadera, renuentes a desalojar sin una indemnización, a pesar de que ellos despojaron e invadieron estas tierras hace más de 50 años. Entonces es sobre esto que me gustaría platicar con nuestros invitados el día de hoy. Si, bueno, esta actualidad de este tema, ¿no?, de esta experiencia que vemos con la población de San Sebastián Teponahuaxtlán, hay asuntos pendientes todavía ahí, como pues el asunto de la reforma agraria, el respeto a una de autonomía de los pueblos, que parece que se viene repitiendo, que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, ustedes que son expertos en estudiar estos temas desde la historia, desde la sociología, me gustaría empezar por encontrar a lo mejor similitudes y conexiones entre luchas, discursos, objetivos y estrategias que han ostentado los diferentes grupos que se han alzado a través del tiempo. Podemos encontrar una línea de conexión entre las diferentes resistencias que ha habido en nuestro país. Bueno, evidentemente hay ciertos elementos comunes y también grandes diferencias tanto de carácter histórico como regional. Yo en este caso haría referencia incluso a un levantamiento indígena del siglo XIX contra las políticas juaristas, que prácticamente estaban desconociendo los derechos de los indígenas, y que se plasmó en la figura del indio Losada, Manuel Losada, en esta zona de Nayarit y de lo que era el séptimo cantón y el norte de Jalisco, en fin. En el caso de otro tipo de movimientos, sí hay movimientos que tienen una base rural que puede tener cierta similitud, no exactamente igual, quizá, digamos, considerando más actual esta situación en el siglo XX, bueno, podríamos encontrar ciertos elementos también de explotación, pobreza, marginación, etcétera, en Guerrero, en el que tenemos, por un lado, el movimiento de Lucio Cabañas, en el que, digamos, que habría más claramente este origen social y además con una concepción política mucho más clara. El mismo Lucio Cabañas fue miembro del Partido Comunista y mantuvo la relación con el Partido Comunista, aunque su discurso ya se fue un poco en otra perspectiva que podríamos analizar más adelante, con su planteamiento de los pobres y su planteamiento de pueblo y hacer pueblo, ¿no? No tanto con las clases. Pero tenemos otro tipo de movimientos que tienen incluso carácter propiamente electoral. Hay un movimiento muy poco conocido,
pero que podría ser como un híbrido entre una asonada y una rebelión, que fue rápidamente aplastado por la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Política de entonces, que es el general Celestino Gasca, que viene prácticamente del enriquismo y que se prepara un levantamiento armado para el 15 de septiembre del 61, y bueno, son aprendidos alrededor de 250, y de todas maneras en otros pueblos sí se levantan, ¿sí? Y va a haber una represión con una gran cantidad de muertos, nunca se sabe exactamente la cifra exacta, pero nunca se habla prácticamente de esto. Y tenemos el caso de Genaro Vázquez, que es una lucha contra un cacicazgo y que es empujado en un proceso propiamente electoral, donde también él es reprimido, digamos, en esta lucha contra el PRI de Guerrero y el cacique de en ese momento, Caballero, el general Caballero, pero que tiene un origen exactamente un poco más electoral, aun cuando es propiamente en zona rural. Y tenemos el caso de Rubén Jaramillo, que también tiene una parte pues con el enriquismo y otra parte muy claramente vinculada al movimiento campesino. Pues él fue muy joven, fue zapatista y mantuvo viva la lucha en Morelos, formó incluso un partido morelense, reconstruyó a grupos zapatistas, entró al Partido Comunista en algún momento y pactó al final un acuerdo, digamos, para suspender las acciones armadas por intervención de Cárdenas, con quien siempre tuvo un buen diálogo. Pero a los 2 años de firmar ese acuerdo, de llegar a ese acuerdo, después del abrazo que le da López Mateos, pues va a ser asesinado con su esposa embarazada, por ejemplo, ¿no? Que también es ejecutada por el ejército. Pero entonces ahí tenemos elementos que tienen que ver con las demandas campesinas no satisfechas o incumplidas, pero también con cuestiones político-electorales. En el caso, por ejemplo, decíamos de Rubén Jaramillo. En el caso de Celestino Gasca, mucho más la cuestión propiamente electoral o del régimen. Y en el caso, decíamos, de Lucio Cabañas, pues más bien con la lucha de los pobladores y los campesinos de Guerrero, ¿no? Entonces, es una cuestión un poco más compleja. No son exactamente lo mismo que está pasando con claro, es solamente, además de entrada, una resistencia, ¿no? No hay todavía nada como un grupo guerrillero organizado. No se está planteando eso. Claro. ¿Qué otras experiencias hemos tenido de levantamientos, de oposición, de resistencia al gobierno, a este mal actuar, a un acoso reiterado? Sí, aparte de los movimientos que menciona el doctor Jaime Tamayo, que se localizan en el estado de Guerrero, en Morelos, y también hubo en Oaxaca, en Veracruz, en casi todo el país. Pero quiero recordar uno que fue también muy significativo para los acontecimientos que vinieron después, y también por esta efervescencia de luchas entre la defensa del territorio, esta lucha por lo electoral, o las luchas estudiantiles, las luchas de diferentes grupos que se veían afectados por los cacicazgos y por los gobiernos, los gobiernos locales. Y fue en Chihuahua, se localiza específicamente en la población de Madera, pero el movimiento es en general en territorios de Chihuahua. Recordemos que Chihuahua también tiene mucha riqueza maderera y había un acaparamiento de miles de hectáreas por parte de los caciques. En ese tiempo era la familia Ibarra, que la figura del cacique, aparte de todo el acaparamiento de tierras como latifundistas, ejercían la violencia contra los campesinos. Y en este estado, en la población de Madera en la población de Madera es donde surge un grupo guerrillero, pero previamente, esto fue en 1965, pero en los años previos, lo que sería el 63, el 64, mucho antes, hay movimientos de estudiantes de normales, las normales rurales de Salaices, recuerdo ese nombre, y es el que recuerdo, había 2, pero eran muy activos, los estudiantes, los profesores rurales.
y también los campesinos. Era una conjunción de actores. Claro, vamos a hacer una pausa ahí porque justo creo que presenta algunos elementos que vemos que se repiten, ¿no? Este asunto de la tierra, pero también la participación de los movimientos estudiantiles, de los normalistas, que sí son elementos que se repiten también en lo que el doctor Jaime Tamayo nos decía. Vamos a ir a nuestro primer corte. Quédense con nosotros, regresamos. Esto es Catalejo. Estamos de regreso en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema de hoy, rebeldes con causa o peligrosos criminales. Bueno, hablábamos en el bloque anterior sobre los movimientos que encabezaron Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas. Ellos intentaron primero una defensa colectiva pacífica para hacer el reclamo de sus tierras. Sin embargo, agotadas las vías legales y al no recibir respuestas, sino encontrar en cambio represión y acoso de caciques, ejércitos, gobiernos locales, estatales y federal, desembocaron sus movimientos en insurrecciones armadas. ¿El caso que nos contaba en Chihuahua es también así o cómo se va haciendo este proceso? Sí, tiene esas similitudes de iniciar primero con la lucha pacífica por las vías legales, pues con entrevistas con los gobiernos en turno o con autoridades para satisfacción de sus demandas por esta vía pacífica. Pero sin ninguna satisfacción de ningún tipo, al contrario, la población siempre estaba, en el caso de Chihuahua, a merced de estos cacicazgos. Y entonces tenemos que la población está inerme ante policías, ejército, gobiernos y caciques. Y bueno, de esta manera no hay posibilidades de lograr una satisfacción a las demandas que tienen con relación a la tierra, a las riquezas, a los ejidos, a las posesiones que les habían ya otorgado desde, pues, incluso algunos desde el periodo virreinal, pero básicamente a partir del gobierno del general Lázaro Cárdenas. Y bueno, Chihuahua se da, como ya lo había mencionado, esta efervescencia en donde los actores sociales están en la lucha pacífica por vías incluso electorales, intentando llegar a algún puesto, presidencia municipal o algún puesto local por medio de la lucha electoral. Obviamente, pues no eran permitido que llegaran a estos puestos porque eran sujetos de represión, eran sujetos de asesinato, eran sujetos pues de opresión. Fraudes. Y ni siquiera pues por la vía electoral se cerraban todos los caminos y es por eso que tenemos que en Chihuahua fue como también el lugar donde incluso, bueno, antes que en Guerrero se da este germen de guerrilla a partir de la toma de armas por parte del profesor Arturo Gamis, con una acción que inicia este intento de guerrilla en la población de Madera, el 23 de septiembre de 1965. Y posteriormente, a partir de esa fecha emblemática, se dan otro tipo de movimientos, también hay en Chihuahua, como el Grupo Popular Guerrillero y otras derivaciones, Movimiento 23 de septiembre, que fueron inspirados por esta acción del profesor Arturo Gamis y de otros combatientes. ¿Cómo se da este paso a la clandestinidad, esta lucha, esta radicalización en la lucha? ¿Cuáles son los elementos que ellos encuentran para hacer esa transición? ¿Qué influencias tienen para saber qué estrategias aplicar? Pues básicamente las causas por esta opción por la clandestinidad y por las armas se encuentran en las regiones dominadas, como ya lo dije, por la violencia, por la opresión, por el despojo, por la represión, por la explotación. Estos son los elementos comunes que podemos encontrar en casi todas las poblaciones. Y cuando por la vía electoral no es posible acceder a puestos en el gobierno de poder por esa vía tratar de allegar mejores condiciones para las poblaciones campesinas, pues entonces
el camino hacia las armas, hacia la clandestinidad, posibilitada por esta represión y posibilitada por esta cerrazón de todas estas autoridades, desde los caciques hasta el gobierno, van cerrando a los grupos que quieren cambios, que buscan satisfacción de sus demandas, van cerrando los caminos y los orillan hacia pues, la clandestinidad y la toma de armas porque no encuentran otra vía. Pero aquí, por ejemplo, doctor, pues encontramos influencia de lo que pasaba en Cuba, en China. ¿Qué lecturas estaban haciendo que los inspiran, ¿no?, para hacer esta transición? Mira, exactamente era lo que quería comentar. Ahí, en el caso del grupo guerrillero de Chihuahua, tiene dos características importantes a diferencia de los demás. La mayor parte vienen del Partido Popular Socialista, un partido que colaboraba con el Estado, pero ellos, por las condiciones en las que se ven implicados en la lucha por la tierra a través de la organización campesina del PPS, que era la UGOSEM, y por la cerrazón de los procesos electorales del clásico fraude, etcétera, que no llevan a ningún lado, y de otro sector también que venía del Partido Comunista, que participa en el Frente Electoral del Pueblo, que había sostenido la candidatura de Ansos Palomino, les va mostrando un camino cerrado. Esa es una. Pero la otra cosa que es muy importante, es decir, decíamos, la presencia del Partido Popular Socialista y una pequeña parte de la Juventud Comunista, pero la otra cuestión es la influencia de la nación cubana, al grado de que hay una, digamos, imitación, digámoslo así, del ataque al cuartel Moncada. Ellos hacen el ataque al cuartel de Ciudad Madera. Y eso es lo que el movimiento 26 de julio, que se sustenta precisamente en la fecha, el nombre lo lleva a partir de la fecha del ataque al cuartel Moncada, pues ellos asumen el movimiento 23 de septiembre, ¿no? Que luego va a ser el nombre después de una organización posterior donde se aglutinan otra serie de organizaciones y no solo los que provienen de Chihuahua, que va a ser la Liga Comunista 23 de septiembre, pero eso será un periodo posterior. Y aquí, digamos, los anteriores movimientos tienen que ver mucho más con cuestiones, algunos, como decíamos, incluso electorales, como es el caso de Celestino Gasca, que es, yo decía que un híbrido entre asonada, un general, y levantamiento guerrillero, y luego otros que son más bien sobre condiciones en que son empujados, como decía Leti, por las condiciones sociales y políticas y represión a tomar las armas. Pero, bueno, el caso de Jaramillo, de Lucio Cabañas, del propio Genaro Vázquez, que él más bien tiene un discurso, incluso en su nombre lo lleva la organización, la CNR, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, difícilmente se podría interpretar como una organización, digamos, clasista o tiene un sentido mucho más nacional popular. Pero bueno, en cambio, después de el 23 de septiembre del 65, esto va a impactar en grupos que después del 68 y de alguna manera en algunos casos del 71, pero muchos a partir del 68 empiezan a concebir la idea de la lucha armada, muchos del Politécnico, por ejemplo, que eso se conoce poco, pero empiezan a concebir la idea de formar organizaciones guerrilleras y están en un proceso de preparación. Cuando tú dices cómo entran a la clandestinidad, no es de la noche a la mañana, sí puede ser de la noche a la mañana en algunas de las anteriores por la situación que se vive, pero varias de las organizaciones que ya serán básicamente lucha urbana. La Liga luego se va a buscar también penetrar en el medio rural y va a crear por ahí una columna armada rural, pero básicamente son organizaciones en el medio urbano, ¿sí? Y prácticamente todas, aunque algunas niegan esta raíz, se originan en la represión al movimiento estudiantil del 68 o cuando menos del 71, ¿sí? De tal manera que es ante la cerrazón a una posibilidad de expresiones políticas por otra vía, deciden que la solución es la toma de las armas para la toma del poder. Y es cuando vamos a encontrar una gran cantidad de organizaciones, algunas no pasan de siglas,
otras son casi testimoniales y otras van a ser organizaciones guerrilleras de una gran trascendencia o con acciones de un gran impacto. Yo señalaría básicamente 3, por cierto, con una gran presencia aquí en Jalisco, ¿no? De hecho, algunas fundadas aquí, 2 de ellas fundadas aquí y otra con alta presencia. Es decir, la Liga Comunista 23 de septiembre, que aglutina a una gran cantidad de organizaciones del país, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, o FRAP, que realizan acciones muy espectaculares, como el secuestro del cónsul gringo, que logra la liberación de 30 presos políticos y otra serie de cosas, la ejecución de Carlos Ramírez Ladewig, el dueño de la organización gasteril estudiantil, la FEC, y bueno, y la Unión del Pueblo, que es la que va a tener continuidad hasta la fecha a través del EPR y del ERPI. Muy bien, eso será algo que abordaremos en el siguiente bloque. Si las organizaciones guerrilleras pues son cosa del pasado, fueron cosa del pasado o siguen teniendo vigencia, actualidad y presencia en nuestro país, también vigencia esta lucha armada para conseguir cambios. Quédense con nosotros, esto es Catalejo en Rebeldes con Causa o Criminales Peligrosos. Regresamos. Estamos de regreso en Catalejo. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que el día de hoy nos acompaña el doctor Jaime Tamayo y la doctora Leticia Carrasco, ambos del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCSH. Bueno, el día de hoy, sobre el tema que estamos hablando, como hemos estado comentando en los bloques anteriores, las condiciones precarias y difíciles en las que se encontraban todos estos grupos de los que hemos hablado y estos personajes, pues los llevaron a tomar las armas junto con su espíritu de rebeldía que se mostraba ahí, de inconformidad. Sin embargo, la historiografía oficial les ha negado la categoría de héroes. Por el contrario, ha censurado sus hazañas, discursos e ideales y se les ha señalado como criminales peligrosos. Las figuras combativas más emblemáticas del pasado, censuradas y estigmatizadas por años en los medios, me gustaría preguntarles, ¿han caído completamente ahora en el olvido y en el descrédito o siguen inspirando y siendo referentes importantes en las resistencias? No, bueno, definitivamente tienen diferente manera de impactar, pero en el caso de, por ejemplo, de Lucio Cabañas, está muy presente en la memoria de los guerrerenses, sobre todo de la montaña, de las Ayotzinapa, que todo mundo la tiene presente como quiera. Tiene en la normal superior, la normal rural, tiene 3 retratos, 3 figuras muy relevantes ahí, que se les rinde casi un culto, ¿no? Quizá por eso también los Lucio persiguen Cabañas, tanto, ¿no? Genaro Vázquez y Otón Salazar. Que Otón Salazar, bueno, es otra cuestión que tiene más bien con las luchas sociales, el magisterio, y en la zona de la montaña, bueno, pues, incluso él fue presidente municipal en más de una ocasión. Pero en el caso de Lucio Cabañas en particular, hay una fuerte tradición de identidad, al grado de que hay actualmente la única guerrilla relevante. Hay un montón de siglas, ¿no? Por ahí. Pero en mi opinión, o lo que yo conozco, podría decir que la única guerrilla que se mantiene como una organización armada, que puede estar en ciertos momentos en sueños, ¿no? Como dirían los masones, es decir, entrar en una etapa sin mucho ruido, pero que ahí está y que se mantiene en la lucha finalmente, y vuelve a aparecer, es el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ¿no? Popular Insurgente, el ERPI, que es una escisión del Ejército Revolucionario, del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, que a su vez viene de la alianza o la coalición de la Unión del Pueblo, que ya la mencionamos, que había tenido una gran presencia en Jalisco,
y el Partido de los Pobres después de que Lucio Cabañas muere en un enfrentamiento con el ejército, pero se unen y después se vuelve a separar la parte de Guerrero y forma el ERPI, y siguen teniendo una importancia y una presencia importante, lo mismo que el EPR en Oaxaca. Es decir, sería como las dos, pero en el caso de Guerrero, el ERPI sigue teniendo presencia, y además, al parecer, hasta lo que se sabe, parece ser que incluso protege a los campesinos de pues hasta los procesos a veces de semiesclavitud al que los someten el crimen organizado, ¿no? el narcotráfico. Cosa que no hace el ejército más bien pareciera a veces ser cómplice de estas situaciones. Lo hemos visto en lo de Ayotzinapa, ¿no? Donde cada vez más está más clara la complicidad del ejército en el asunto de Ayotzinapa, de la zona militar en esa región, ¿no? Bueno. Doctora, ¿qué nos puede decir? ¿Todavía resulta viable esta resistencia armada? Llama la atención que, bueno, me voy a ir a la revolución, antes de la revolución, en el porfiriato, las condiciones que posibilitaron el alzamiento de los zapatistas, de los villistas o de los campesinos y de esta gran base social que logró Zapato, que lograron Villa, pues era por las condiciones que tenían de despojo y de no posesión de la tierra y todos los problemas que había desde entonces con los caciques. Vemos que después, aún con el triunfo de la revolución, las condiciones no cambiaban mucho, no cambiaban gran cosa. Y los estados donde más gravemente podemos ver estos problemas, pues es justamente Guerrero. No en balde, dos guerrillas de base social amplia campesina fructificaron ahí, y hasta la fecha, como lo menciona el doctor Jaime, bueno, siguen teniendo estas figuras de estos dos profesores rurales o de estos dos guerrilleros como emblema, porque las condiciones de Guerrero, si bien se ha logrado avanzar a comparación de la revolución, pero sigue habiendo también muchos problemas de violencia, muchos problemas con el narcotráfico, con la explotación a los campesinos, con los productos, con los productos de la tierra, que, bueno, era muy claro en la época de cuando surge la guerrilla de Lucio Cabañas, en donde los problemas eran con la producción, sobre todo de café o de la copra, en donde eran acaparadores, les imponían cargas o impuestos, cargas impositivas que impedían que a los campesinos les llegara una ganancia por ese trabajo, por ese esfuerzo, por la producción de esos dos principales productos, o también del ajonjolí. Por lo tanto, pues esas condiciones persistieron durante mucho tiempo. Y bueno, todavía el estado de Guerrero tiene pues ese problema de violencia, también por los cultivos. Pero también recordemos que la estructura social o las formas, la comunidad, las formas de convivencia de los campesinos son muy diferentes a las de nosotros. Es por eso que esta idea de comunidad, estos valores comunitarios posibilitaron que pues una amplia base social que abastecía, que ayudaba a las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y es justamente esa base social que apoyaba, fue la que combatió el ejército y el gobierno, destruir esa base social. Pero, bueno, siguen esos referentes muy vivos todavía, al menos en esas poblaciones. Y más porque pues la justicia por todos los crímenes que acontecieron en esa década a partir de la guerrilla con Lucio Cabañas, van más de 50 años y todavía no hay acceso a la justicia, esclarecimiento de los casos de desaparecidos. Nunca se ha habido un esclarecimiento de qué pasó con esa historia, ¿no? Bueno, hay pasos ahora más recientemente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero han pasado más de 50 años y los pasos para acceder a algo parecido a la justicia son muy lentos. Y está muy vivo todavía el recuerdo también por las secuelas que trajo también la guerrilla en Guerrero.
los desaparecidos, los torturados, los vuelos de la muerte, la incursión del ejército. Eso sigue presente. Claro, sí. Doctor, no sé si quiere agregar algo. Bueno, en el caso de Genaro Vázquez tal vez su impacto puede ser un poco menor, sin embargo hay que decir que su organización, el nombre al menos de su organización fue retomada por algunos grupos de izquierda más bien vinculados, por cierto, como a jesuitas, y formaron una ACNR con el mismo nombre, que luego participó en la fundación del Partido Mexicano Socialista, luego después anduvo en el PRD, en fin. Hay esa presencia, ¿no? De alguna manera en la referencia o el referente de Genaro Vázquez, porque yo había hablado del caso de Lucio Cabañas. Y bueno, pues podríamos también ver cómo hoy mismo, así como está pasando en América Latina, que muchos de los que fueron líderes revolucionarios guerrilleros han accedido o han llegado al poder, o por lo menos al gobierno por la vía electoral. Bueno, pues estamos viendo también cómo muchos guerrilleros, o exguerrilleros mejor dicho, se han incorporado a la lucha política, la lucha electoral, legal, y algunos han empezado también a ocupar algunos cargos en este sentido, ¿no? Entonces, por otro lado, hay otra cuestión también que es muy importante, que no podemos olvidar. El inicio, digámoslo así, de la muy larga transición con la reforma del 77 de López Portillo tiene mucho que ver con la lucha de las guerrillas, sobre todo pues, la guerrilla urbana, que no hemos hablado mucho de ella, pero que va a dar pie a esa reforma política del 77 y después tendremos también de alguna manera en la reforma política de Zedillo, que también tiene como antecedente el darle una salida política a lo que parecía ser un movimiento guerrillero que parecía que iba a ser muy importante, ¿no? Que es el de los llamados zapatistas, o lo que diríamos los neozapatistas, ¿no? Vamos a hablar de ello, esta nueva experiencia guerrillera podría ser, o de movimiento social que todavía persiste y que además es muy popular, ¿no? En nuestro país es a lo mejor la que tiene mejor prensa. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos, quédense, esto es Catalejo. Gracias por continuar con nosotros en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El día de hoy hablando sobre movimientos sociales con el doctor Jaime Tamayo y la doctora Leticia Carrasco. Bueno, me gustaría preguntarles, aprovechando que abordó el tema el doctor Jaime en el bloque anterior, si consideran al Ejército Zapatista de Liberación Nacional parte de esta tradición de resistencia guerrillera, o cómo lo colocarían en esta experiencia que, yo creo que es a lo mejor la que más tenemos cercana, inmediata, mucha de la población. Bueno, es una organización muy mediática, ¿no? Tuvo un inicio como organización armada, guerrillera, después entraron también como en un receso y al final pues prácticamente, aunque supuestamente mantienen las armas, pues más bien es una organización, digamos, comunitaria, autonomista, y que es muy mediática, efectivamente. Pero es el arma del siglo XXI, entonces, ¿no? Los medios. Exacto. Podríamos decir que es la guerrilla de Internet, ¿no? Pero yo diría que si hablamos de grupos guerrilleros, hablaríamos del EPR y del ERPI en México como guerrillas vigentes. Hay otros que se dicen que los villistas, que en fin, hay un montón de siglas, como 20, pero yo diría que esos dos son los que realmente tienen una presencia, aun cuando puedan estar, como digo, en un proceso de no mucho movimiento, ¿no? Pero ahí están y han tenido de repente algunas expresiones. En cambio, el neozapatismo o el marquismo, si le queremos llamar así, porque Marcos incluso fue señalado por uno de los fundadores de las
Fuerzas de Liberación Nacional, que es de donde tiene origen, es un grupo guerrillero previo, donde tiene origen el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues lo acusa de una serie de cuestiones ahí que pudieran, lo que sí ponen en evidencia, no solo rupturas ideológicas y políticas, sino también, bueno, esto de que el zapatismo o el neozapatismo, pues porque difícilmente pudiera ser catalogada como una organización guerrillera en este momento, ¿no? Muy bien. ¿Su opinión, doctora? Sí, justamente estaba pensando en esta conexión de los orígenes o de las organizaciones previas que después confluyen en el Ejército Zapatista. Están las Fuerzas de Liberación Nacional, que fue un grupo que se origina, creo que en el Estado de México, las Fuerzas de Liberación Nacional, que tienen algunas acciones, y que después una derivación se va a Chiapas y tienen un campo de entrenamiento que es en el Diamante, se llama un rancho El Diamante, pero yo vería esta conexión más bien del zapatismo con esas organizaciones previas, las Fuerzas de Liberación Nacional. Y bueno, no, pues una guerrilla como las previas que hemos mencionado, pues no cabría tanto en ese sentido, precisamente por los tiempos diferentes y por el tipo de estrategias que después utiliza. Y bueno, principalmente porque pues el Ejército Zapatista con su líder Marcos tuvo estos reflectores, tuvo esta acciones o esta capacidad comunicativa que jamás tuvieron las otras guerrillas, por establecer una diferencia. No hubo esa posibilidad porque eran otras condiciones de total contrainsurgencia contra estos grupos y, bueno, exterminio, represión, desaparición, que esa sería también una de las diferencias que establecería. El tiempo ya del Ejército Zapatista ya estaban, y por la intervención también de los medios de comunicación de la sociedad, ya posibilita que no haya persecución, exterminio, lo que se denominó guerra sucia, con la guerrilla o con el Ejército Zapatista. Sí, finalmente también la mediaticidad a la que están expuestos los protege en ese sentido quizá un poco. Justamente esta cuestión de, bueno, la desaparición como estrategia, ¿no?, por parte del gobierno. En su libro México Armado, la periodista Laura Castellanos documenta que a partir de la década de los 60 se crearon un poco más de 30 organizaciones que decidieron tomar las armas para enfrentar a un Estado que protegía a caciques, que mataba a los adversarios políticos y a líderes sociales, como los que hemos comentado, ¿no? Y reprimía también movimientos como el de los médicos, los ferrocarrileros y el de la Universidad de Guerrero. A la par, también se formaban entonces organizaciones guerrilleras en Chihuahua, en Guerrero, en Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca o en la Ciudad de México. Como lo hemos comentado, el Estado mexicano creó instituciones también para poner en marcha sus estrategias de contrainsurgencia. Una de ellas fue la Dirección Federal de Seguridad, que comentaba el doctor Jaime Tamayo, que durante décadas funcionó como la policía política y cuyos elementos se especializaron en desaparecer personas. Justamente en aquellos años comienza la institucionalización de la desaparición como una estrategia de contrainsurgencia. Se documenta que a partir de 1971 y sobre todo entre el 73 y 74 es cuando se da el mayor número de desapariciones. ¿Consideran que esta estrategia ha cambiado en México respecto a la forma de tratar con los grupos disidentes o sigue estando como parte ahí del repertorio? Bueno, la desaparición por parte del Estado, propiamente en organizaciones clandestinas, armadas o no armadas, no es una política, digámoslo así, generalizada. Pero hay todavía de repente algunos casos, ¿no? Por ejemplo, 2 líderes del EPR en Oaxaca se les considera desaparecidos y ya es en el periodo más o menos creo que de Fox, que fueron desaparecidos. Pero no es una estrategia, digamos, generalizada, eso definitivamente. Creo que eso, de la guerra sucia en ese sentido, pues
precisamente por condiciones ya de los nuevos tiempos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, lo dificultan. El caso de Ayotzinapa pues es muy interesante en ese sentido, porque a lo mejor hubiera pasado desapercibido y a lo mejor ha habido otros Ayotzinapas, pero como además se ejecutaron a unos muchachos del fútbol, eso provocó que trascendiera más en un principio, cuando todavía no se hablaba de los normalistas, y después ya se tuvo toda la información, y bueno, pues es algo que después el gobierno de Peña Nieto ya no lleva como pararlo, ¿no? Huyó a China a esconderse en ese momento, pero finalmente no pudo detenerlo, a pesar de su famosa política de como decían, de reducir reducir el daño a ellos, obviamente, como Estado, como gobierno. Pero en realidad ya las condiciones no hacen tan fácil que lleguen a las casas, se lleven a la gente, la desaparezcan. De esta manera, definitivamente las condiciones son diferentes. Aunque, como digo, en casos puntuales sigue pasando ocasionalmente. Bueno, pues quiere comentar. La experta en esos temas de desaparecidos, pues es... En 2 minutos, doctora. Sí, bueno, es el tema de la desaparición por condiciones políticas. Bueno, sí estuvo en el 76, en el 77, todavía en el gobierno de López Portillo. Pero lo preocupante y el problema con esas desapariciones que no se resolvió, como ya lo dije, que no hay acceso a la justicia, que no se sabe qué pasó con los desaparecidos, es que se creó desde el gobierno con esa práctica una conexión, un puente, una conectividad con la tragedia de los desaparecidos que estamos padeciendo hoy. Pero sí es preocupante y es incluso escandaloso que casi medio siglo y el acceso a la justicia para las víctimas no se asoma, pues no ha habido en ningún gobierno en más de 5 sexenios o más acceso a la justicia, esclarecimiento. Claro, no hay culpables, no hay nadie que se haya presentado. Bueno, pues vamos a ir a nuestro siguiente corte, quédense con nosotros, esto es Catalejo. Estamos de regreso en Catalejo, en las conclusiones de este programa Rebeldes con Causa o Peligrosos Criminales. Y bueno, me gustaría pedirles que ahonden las conclusiones y bueno, ahí yo meto mi cuchara a lo mejor porque tenía dudas si las autodefensas también podrían considerarse o no parte de esta tradición, ¿no?, guerrillera, estos grupos que se levantan en armas pues para defender su territorio, sobre todo pues de la intervención del narco, ¿no?, del acoso del narcotráfico. Desde mi punto de vista no, porque las guerrillas, un elemento constitutivo cuando se levantan en armas diversos grupos como los que hemos mencionado, hay detrás un fundamento ideológico, hay como elementos políticos, ya sea como de inspiración marxista-leninista o maoísta, hay como ese referente político de acceso a las armas para la toma del poder, por ejemplo, en el caso de la Liga. Y en el caso de las autodefensas es otro tipo de problemática, es como respuesta a una invasión, a una condición de inseguridad o de desprotección o de falta de autoridad para defender a estos pueblos, y ellos toman por su cuenta la defensa de sus territorios. Entonces no creo que sea en esa línea, por mencionar esas diferencias. Y pues ha sido también un fenómeno reciente, pero creo que también en el pasado ha habido este tipo de grupos de autodefensa, y pues lo más recientemente que hemos sabido es en Guerrero o en Michoacán. Pero sí obedece a otro tipo de lógicas, otro tipo de lógica de violencia ya más presente en México, y particularmente en esos territorios que, como en el caso de los estados que hemos mencionado, es la defensa de su territorio, pero hay un común denominador que es la generación de productos, la riqueza de
esas poblaciones. En el caso de Chihuahua era una riqueza maderera, en el caso de Guerrero era la producción, que ya hice mención de diversos productos, y pues el acaparamiento y el beneficiarse de manera criminal por parte de ciertos grupos de ese tipo de riqueza que se genera, pues es también un elemento que acontece, por ejemplo, en Michoacán, porque es una zona también muy productiva, con importante riqueza en cuanto a la producción de diversos, de aguacate, de limón, maderera incluso también. Entonces, esos serían también otros elementos presentes ahora en estas condiciones actuales de los grupos de autodefensa. Finalmente la posesión de la tierra, ¿no? Y todo lo que se puede extraer de ella. Gracias, doctora. Doctor, sus conclusiones. Sí, sobre esto de las autodefensas sí hay que señalar que sí hay otra forma de autodefensa que sí se dio en los grupos previos a constituirse en guerrilla, en algunos casos. En el caso particularmente de Lucio Cabañas, cuando se va a la sierra como un grupo armado, se va como grupo armado de autodefensa del Partido Comunista en Guerrero. Yo había señalado que él era del Partido Comunista, que es una forma que tienen los partidos comunistas como una política de proteger con las armas a sus comunidades cuando se ven son atacadas por sectores del Estado o de otros sectores de la región, ¿no? La cuestión es que esto generalmente termina pasándose a una organización ya guerrillera en términos y separándose por tanto de las posiciones del Partido Comunista, menos que el Partido Comunista asuma la guerrilla, y fue el caso de Lucio Cabañas, que forma ya el Partido de los Pobres. Otro caso de autodefensa es el Frente Estudiantil Revolucionario aquí en Jalisco. Originalmente, bueno, ahí confluyeron varias corrientes, una de ellas la Juventud Comunista, del Partido Comunista, y se acuerda constituirse en un grupo de autodefensa en virtud de que la FEC pues, actuaba con las armas para oprimir, para controlar a los estudiantes en la Universidad de Guadalajara. El problema es que esto los llevó pues ya a una confrontación con el Estado, y entonces terminan convirtiéndose en un grupo armado guerrillero que va a formar parte, una buena parte de ellos de la Liga Comunista 23 de septiembre, otros, los que provienen del Partido Comunista, van a formar las FRAP, y algunos otros, la Unión del Pueblo, también provenientes muchos de ellos del Partido Comunista, o algunos de ellos. Pero digamos que en un principio era una organización también de autodefensa, que no tiene que ver efectivamente con lo que como señala Leti, con estas otras formas de autodefensa de los pueblos, que no hay propiamente una cuestión de carácter político ideológico, sino de defensa ante la agresión que viven del crimen organizado en particular, y la incapacidad del Estado de garantizar una seguridad mínima, ¿no? Y muchas veces incluso persiguiendo, como pasó en Michoacán, el gobierno de Peña Nieto, que se dedicó a perseguir a los autodefensas en vez de perseguir a las organizaciones criminales, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, en su experiencia, ¿cuál ha sido la vía que más resultados ha dado a los movimientos sociales? ¿Vía política, pacífica, vía armada? Bueno, la vía pacífica es muy tardada y la gente pierde la paciencia. Veía en una nota antier o en estos días en el periódico de La Jornada en un ejido, un pueblo que se llama San Isidro, del municipio de San Gabriel, que después de 50 años les acaban de restituir algo así como 250 hectáreas que estaban ocupadas ilegalmente por una empresa una agroindustria norteamericana. Hicieron litigios desde pues, que les fueron atribuidas o que les fueron hubo una concesión para esas tierras desde la época de Lázaro Cárdenas, y se las restituyen a partir de esta lucha legal que establecen 50 años después. Entonces, la lucha es muy tardada, la lucha legal. Vean la lucha pacífica que han tenido también los familiares desaparecidos, 50 años. Entonces, por esa vía, la gente pasa generación tras generación y no se resuelven estas cosas. Entonces, yo diría más bien que en algunos casos sí ha sido efectivo, pero muy pocos. Aquí en México, pues ha propiciado otro tipo de situaciones, más bien ha empujado
las armas o la insurrección de grupos de los 70s a otro tipo de medidas, pero por el lado del poder político, como sería la reforma, por ejemplo, o leyes de amnistía. Eso sería lo que yo pudiera opinar. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy para discutir este tema, rebeldes con causa o criminales peligrosos. Gracias, doctor. No, pues un gusto Muchas estar aquí gracias, contigo. Doctor. Gracias, Almendra. Un gusto. Gracias, pues un placer haber estado por acá con ustedes. Me despido y esperando verlos pronto. Hasta la próxima.